Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez has sentido que sin importar cuánto te esfuerces, el mundo simplemente no tiene un lugar para ti? Que cada vez que crees haber encontrado algo parecido a la paz, alguien o algo llega a arrancártela de las manos. Eso es exactamente lo que le pasó a ella. Una madre sola, un bebé en brazos, y la espalda vuelta hacia otro hogar que nunca fue realmente suyo. Pero lo que nadie esperaba, ni los ancianos, ni la prometida del Alfa, ni las malas lenguas del pueblo, era que esa mujer que llegó sin nada iba a ganarse todo. Y lo que estás a punto de escuchar, te va a llegar hasta los huesos. Porque esta no es solo una historia de amor. Es una historia de una mujer que se negó a romperse. Quédate. Te lo juro que vale la pena. Había una vez en que ella creyó que lo peor ya había quedado atrás. Que había escapado. Que había dejado suficientemente lejos todo lo que la había dañado como para construir algo nuevo. Encontró una manada diferente, un grupo de personas que al principio parecían querer recibirla a ella y a su pequeño. Pero la paz, aprendió con el tiempo, nunca viene garantizada. La paz hay que ganársela, defenderla, y a veces, simplemente soportarla hasta que el mundo decida que mereces tenerla. Todo empezó con murmullos. Siempre empieza así. ¿Verdad? Nadie te dice nada directo a la cara. Solo susurros, miradas de reojo, conversaciones que se cortan cuando te acercas. Ella era forastera. Una omega sin pareja, sin un macho que la reclamara, sin una historia que la respaldara. Y lo peor de todo, a los ojos de esa gente, madre de un hijo cuyo padre nadie conocía. Los ancianos de esa nueva manada nunca dijeron nada en voz alta. Pero ella lo veía en sus caras. Lo sentía en el aire cada vez que caminaba por el pueblo. No era de ahí. Nunca sería de ahí. Primero intentó ignorarlo. Pensó que quizás con el tiempo la aceptarían, que al final sus acciones hablarían más fuerte que los prejuicios. Pero los murmullos se volvieron algo más grande. Las otras omegas empezaron a alejarse de ella, como si la simple asociación pudiera mancharlas. Los betas ni la miraban. Hasta el alfa, que al principio la había recibido con algo parecido a calidez, fue enfriándose poco a poco. Un hijo sin padre era un mal augurio, decían. Una carga. Una mancha en la manada. Una noche su padre se sentó junto a ella cerca del fuego. No dijo nada por un momento. Solo miró las llamas con esa expresión de alguien que trae malas noticias pero no sabe cómo empezar. Luego dijo, con la voz tranquila de quien ha visto demasiado, esta gente nunca te va a aceptar aquí. Y ella ya lo sabía. Lo había sabido desde hacía semanas. Solo estaba esperando que alguien más lo dijera en voz alta para que se volviera real. Así que se fue. Otra vez. Agarró las pocas cosas que tenía, cargó a su bebé, y salió con su padre hacia los páramos salvajes sin voltear a ver. Semanas de camino, de bosques densos y noches frías, evitando los patrullajes de su manada anterior, moviéndose como sombras entre los árboles. Y después de todo eso, llegaron a un lugar del que habían oído hablar apenas en susurros, la tribu Oca. Ahora, escucha bien esto porque es importante. Cuando ella llegó a las puertas de la tribu Oca, no llegó pidiendo limosna. No llegó con la cabeza baja. Llegó exhausta, sí. Llegó con un bebé en brazos y el peso del mundo en los hombros, claro. Pero llegó de pie. Y eso lo iba a cambiar todo. El camino hacia la entrada de la tribu estaba marcado por enormes pilares de madera tallada, con símbolos que ella no reconocía pero que de alguna manera se sentían antiguos y poderosos. Dos guardias la observaron llegar con esa mirada de quien evalúa a un extraño. Ni amenazante ni amigable, solo cautelosa. Digan su propósito, dijo uno de ellos, con voz firme pero sin hostilidad innecesaria. Su padre dio un paso al frente. Buscamos refugio, respondió. Los guardias intercambiaron una mirada. Uno de ellos desapareció entre los árboles. Y unos momentos después, alguien más emergió del bosque. Alguien que definitivamente no era un guardia ordinario. Era alto. Más alto que cualquier alfa que ella hubiera visto en su vida. Tenía los hombros anchos, cubiertos por una capa de piel oscura, y el cabello negro recogido que dejaba al descubierto unas facciones afiladas y serias. No sonreía. Tampoco fruncía el ceño. Solo miraba, con unos ojos oscuros que lo procesaban todo en silencio. Ese era el alfa de la tribu Oca, y ella lo supo de inmediato. Su mirada la recorrió a ella, luego bajó al bebé en sus brazos. «Viaja sin pareja», dijo. No era una pregunta. Ella apretó al bebé contra su pecho, tensa como resorte. «No tengo pareja», respondió, manteniendo la voz firme a pesar del cansancio que la carcomía por dentro. Algo cambió en la expresión de él en ese instante. Curiosidad, quizás. Pero no comentó nada al respecto. Solo escuchó cuando su padre explicó que él era el protector del niño,
el abuelo que acompañaba a su hija. El alfa los estudió en silencio por un momento, y luego asintió. No los voy a rechazar, dijo. Pero entiendan esto, nuestra tribu no ofrece refugio a la ligera. Tendrán que ganarse su lugar aquí. Ella lo miró directo a los ojos, con el corazón golpeándole el pecho. Lo entiendo, dijo. Y por un segundo, brevísimo, fugaz, vio algo parecido a la aprobación cruzar su mirada. Luego él hizo un gesto para que lo siguieran, y ella entró a su nuevo hogar. No como la pareja de nadie. No. Como propiedad de nadie. Como una sobreviviente que había decidido construir su propio futuro. La tribu Oka era diferente a todo lo que ella había conocido. Y no lo digo como exageración. Era genuinamente distinta. Mientras seguían al alfa por el pueblo, ella no podía evitar mirar a todos lados con los ojos bien abiertos. Había cabañas de madera amplias, fogatas al aire libre, niños corriendo entre las tiendas sin que nadie los persiguiera a gritos. El aire olía a carne asada y a pino fresco. Pero lo que más le impactó, lo que de verdad la dejó pasmada, fue la manera en que interactuaban los habitantes. No había una división clara entre alfas, betas y omegas. No había una jerarquía visible, rígida, aplastante. Algunas omegas cargaban armas y entrenaban junto a los betas en los círculos de combate. Un beta de cabello grisáceo hablaba con un alfa joven como si fueran iguales. Nadie bajaba la cabeza en señal de sumisión. Nadie parecía tener miedo. Las omegas aquí no eran tratadas como algo débil. Estás mirando demasiado, le murmuró su padre. Y ella tragó saliva. Es que es muy diferente, respondió, casi sin voz. El alfa los llevó hasta una zona de tiendas separadas del pueblo principal y señaló una cabaña abierta. Esta será su morada, dijo. Pueden quedarse aquí tanto tiempo como contribuyan a la tribu. Ella lo miró. ¿Qué necesitas de mí? Su voz era directa, sin rodeos. Él la estudió un momento con esa mirada imposible de descifrar, y luego respondió, veremos cuáles son tus fortalezas. Por ahora, descansa. Mi curandera vendrá pronto a revisar a tu hijo. Cuando el alfa se fue, ella soltó el aire que había estado conteniendo. Su padre le preguntó si lo sentía. ¿Sentir qué? Este lugar, dijo él. No es como los de donde venimos. Ella miró el campo de entrenamiento donde una omega acababa de derribar a un beta de un movimiento limpio. No, admitió. No es igual. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si eso la asustaba o si le gustaba. Los primeros días en la tribu Oka pasaron borrosos, uno tras otro, mezclados entre el cuidado del bebé, el aprendizaje de las costumbres nuevas, y una cosa más que ella empezó a notar con sospechosa regularidad, la presencia del alfa. No de manera agresiva ni intimidante. Él no la perseguía, no la acorralaba. Simplemente, estaba. En los encuentros matutinos, sus ojos oscuros la encontraban entre la multitud y se detenían ahí, observando. Cuando ella cruzaba el pueblo con el bebé, lo percibía a lo lejos, de pie, mirándola. De noche, cuando creía estar sola, sentía su presencia antes de que desapareciera entre las sombras. Su padre lo notó antes que nadie. No sé por qué ese alfa está tan interesado en ti, comentó una noche mientras comían el guisado que la tribu les había traído. Ella frunció el ceño y revolvió su caldo. Es el alfa, a él le toca observar a todos. No así, dijo su padre con un brillo en los ojos. Te ve como un misterio. Y los alfas no soportan los misterios. Ella resopló. No soy ningún misterio. Solo estoy tratando de sobrevivir. Exacto, murmuró él. Antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir con eso, apareció él. El alfa se acercó a su cabaña con esa pisada tranquila y segura que lo caracterizaba, y dijo sin más preámbulo, la curandera dijo que tu hijo está sano. Ella asintió. Sí. Gracias. Hubo un silencio. Él miraba al bebé en sus brazos con una expresión que ella no supo cómo leer. Luego, lentamente, se agachó. No para tomar al niño, sino para ponerse a su nivel, para mirarla directo a los ojos de cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el tenue destello ambarino en sus iris oscuros. No confías en mí, observó él. Ella tragó saliva. No confío en los alfas. Una pausa. Y entonces, para su total sorpresa, él esbozó algo parecido a una sonrisa. Bien, dijo mientras se ponía de pie. No deberías. Y se fue, dejándola más confundida que nunca y sin saber muy bien por qué eso le había gustado escucharlo. El agotamiento la venció antes de que ella se diera cuenta de cuánto lo necesitaba. Los dolores de cabeza, el cansancio en los huesos, la visión que comenzó a nublarse al caer la tarde. Ella lo ignoró,
Como siempre. Ya había aguantado peores cosas. Pero cuando quiso levantarse del banco en que estaba sentada, el mundo se inclinó peligrosamente. El peso del bebé en sus brazos de repente se sintió demasiado. Apenas alcanzó a sostenerse del poste de madera junto a su cabaña antes de que le fallaran las piernas. Una mano cálida la tomó del brazo. ¿Estás bien? La voz profunda y familiar. El alfa. Estoy bien, dijo ella entre dientes. Él no la soltó. No lo estás, respondió, con un tono que no era de regaño sino simplemente de alguien que dice la verdad. Y aunque ella quiso protestar, aunque reunió fuerzas para decir que no lo necesitaba, las palabras salieron sin convicción. Sin discutir, sin pedir permiso, él la cargó. Así nomás. Un brazo bajo sus rodillas, otro en su espalda, y la llevó adentro de la cabaña, depositándola con cuidado sobre las pieles que servían como cama. Ella esperó que se fuera. No se fue. En cambio, se arrodilló junto a ella, miró al bebé que se agitaba levemente en sus brazos pero no despertaba, y dijo en voz baja, «No puedes cuidarlo a él si no te cuidas a ti». Ella apartó la vista. Nadie le había dicho eso antes. Nunca. En ningún lugar. Apareció un tazón de caldo de hierbas frente a ella, puesto ahí por sus manos. Ella dudó. Él suspiró con paciencia. No está envenenado. Ella le lanzó una mirada, y él correspondió con una sonrisa pequeña, recostándose ligeramente. Come. Descansa. Yo hago guardia. Quería decir que no. Quería decir que no lo necesitaba para nada. Pero el cuerpo tenía sus propias reglas, y esa noche, por primera vez en muchísimo tiempo, dejó que alguien más cargara aunque sea un poquito del peso. Cuando despertó, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio sin angustia, sin esa presión constante que solía apretarle el pecho. Había dormido de verdad. Y entonces notó que sus brazos estaban vacíos. El pánico la hizo sentar de golpe. Un segundo después se congeló. El alfa estaba ahí, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, cargando a su bebé con una delicadeza que nunca habría imaginado en alguien tan imponente. Y su hijo, su bebé inquieto y difícil que rara vez se quedaba tranquilo con extraños, lo miraba fascinado con los ojos bien abiertos. Como si lo conociera. Como si no hubiera ningún peligro en el mundo. Ella no pudo respirar. El alfa levantó la vista al percibir que ella estaba despierta. Se despertó antes que tú, explicó con naturalidad. No dejaba de moverse, así que lo cargué. No debiste, dijo ella, tensa. A él no pareció importarle, respondió él, igualmente tranquilo. Y era verdad. El bebé extendió sus manitas y jaló un mechón del cabello negro del alfa. Tiró con fuerza. El alfa lo dejó. Una risita baja escapó de su garganta. Está fuerte, dijo. Sale a mí, respondió ella antes de poder contenerse. Una comisura se levantó en la cara de él. Se nota. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue peligroso. Porque en ese momento ella entendió algo que no quería entender todavía. Esto no era un alfa cumpliendo con su deber hacia un omega en su tribu. Esto era otra cosa. Y no sabía si estaba lista para lo que eso significaba. Llegó la noche en que ella no podía dormir y se quedó afuera mirando la luna llena. El alfa apareció sin hacer ruido, como siempre, y se paró a su lado sin decir nada por un buen rato. Los dos miraron el cielo. Luego él habló. Ya no les perteneces. Ella frunció el ceño. ¿A quién? A tu pasado. A la manada que dejaste. A los alfas que te fallaron. Ella exhaló despacio, cruzando los brazos sobre sí misma. Lo dices como si fuera fácil de olvidar. No lo es, admitió él. Pero ya no tienen ningún derecho sobre ti. Ella lo miró. ¿Y tú crees que yo te pertenezco a ti en cambio? Algo cruzó su mirada. No posesión. No exigencia. Algo completamente distinto. No, dijo simplemente. Creo que te perteneces a ti misma. El viento movió las ramas de los árboles, y ella sintió que algo dentro de ella se aflojaba, apenas tantito, pero se aflojaba. Nadie le había dicho eso. Nunca nadie le había dicho eso. Tu tribu es diferente, murmuró. Las omegas aquí no son tratadas como en mi manada. Él asintió. Aquí la fuerza no la determina el rango. La determina la elección. Ella pensó en eso. Pensó en la pelea de la que había estado huyendo tanto tiempo. Y cuando le dijo que debería descansar y dio la vuelta para irse, por primera vez desde que recordaba, no sintió que le estaban dejando atrás. La paz, como ya sabemos, no duró. Empezó con susurros otra vez. Cazadores que murmuraban sobre una visita esperada. Ancianos reunidos en voz baja cerca del salón del consejo. Y luego, una tarde, ella la vio.
Llegó a caballo, con esa postura de quien sabe exactamente lo que vale. Vestía pieles bordadas con hilo plateado, una marca de alto estatus que pocos en la tribu Oca podían portar. Y el alfa fue a recibirla. Por primera vez desde que ella había llegado, la expresión del cambió. Algo más rígido en su postura. Una neutralidad forzada en la voz. Era la prometida del alfa. Y aunque era obvio que él no la amaba, eso no significaba que no fuera una amenaza. La mujer se acercó con una sonrisa suave y calculada, de esas que están diseñadas para parecer amables pero que dicen otra cosa completamente. Su mirada pasó del alfa hasta encontrar a la recién llegada, recorriéndola de arriba abajo, la ropa sencilla, el bebé en brazos, todo lo que la hacía diferente. Y sonrió. Veo que tienes una invitada, dijo, con esa voz tan dulce como el veneno disfrazado de miel. El alfa no respondió de inmediato. Su silencio duró un segundo de más. Y en ese segundo, ella supo que la prometida ya había decidido que era un problema que resolver. Estuvo en todos lados. No había rincón del pueblo donde no apareciera, siempre con una razón válida, siempre con esa sonrisa perfecta. Al principio fue amable. Demasiado amable. Todas las mañanas la saludaba con calidez, con palabras que sonaban gentiles pero tenían filos escondidos. Debes estar agotada, le dijo una tarde mientras ella mecía al bebé. Criar a un hijo sin pareja debe ser tan difícil. Ella se tensó. Me las arreglo. Por supuesto, respondió la otra con esa sonrisa. Pero debe ser tan solitario. Nunca decía nada directamente ofensivo. Nunca levantaba la voz. En cambio, plantaba semillas. De duda, de vergüenza, de inseguridad. Y lo hacía de una manera que hacía imposible acusarla de nada. Una vez le dijo que había hablado con los ancianos para ayudarla, para que no tuviera que preocuparse por nada. Las palabras debieron haber sonado tranquilizadoras. Sonaron como una cadena cerrándose alrededor de su cuello. El alfa no decía nada sobre la presencia de su prometida, pero ella lo veía vigilar. Cada vez que la prometida le hablaba, él estaba observando, y era claro que no se dejaba engañar. Pero tampoco actuaba. No todavía. Luego vinieron los pequeños actos deliberados. Una cobija que desaparecía en una noche fría. Un tazón de comida colocado justo fuera de su alcance cuando tenía las manos ocupadas con el bebé. Una tarea asignada por los ancianos que resultó ser completamente innecesaria. Nada suficiente para acusarla. Nada que no pudiera explicarse como un accidente o un malentendido. Eso era lo más desesperante, la precisión quirúrgica con la que lo hacía. Y entonces, una tarde junto al fuego, la prometida finalmente bajó la guardia. Se acercó con esa sonrisa de siempre. «Trabajas tanto», dijo suavemente. «Supongo que debes hacerlo. Sin pareja, ¿quién más va a proveer para tu hijo?» Ella se quedó muy quieta. Fue la primera vez que lo dijo tan directamente. La prometida miró hacia donde estaba el alfa, hablando con los cazadores al otro lado del claro. Lo estaba probando, empujando a ver si se rompía. Ella la miró a los ojos y sonrió. «Sí. Es bueno poder cuidarme sola. No todos tienen esa fortaleza». Algo frío cruzó la mirada de la otra antes de que lo cubriera de nuevo. No esperaba eso. Y por primera vez, ella entendió que esto era un juego. Y que estaba dispuesta a jugarlo. Lo que siguió fue una guerra silenciosa que el alfa fue viendo con más claridad cada día. La prometida empezó a cometer errores pequeños, movimientos de alguien que siente que está perdiendo el control. Un gesto posesivo sobre el brazo del alfa frente a los ancianos. Una mirada un poco demasiado calculada. Y el alfa, ese alfa que siempre había sido imposible de leer, empezó a mostrar fisuras. La mandíbula tensa. Los dedos que se crispaban. Y una tarde, cuando ella lo vio desde lejos hablando con su prometida bajo el toldo principal, vio algo que nunca había visto antes en él. Negó con la cabeza. Por primera vez, no estuvo de acuerdo de inmediato. La prometida extendió la mano hacia su muñeca en un gesto calculado para tranquilizarlo. Él no se alejó, pero tampoco se acercó. Y la grieta en la armadura de ella se volvió visible. Ahora era cuestión de tiempo. Y lo que vino después fue lo que cambió todo. Debió haberlo visto venir. Pero dejó bajar la guardia por un momento, solo un momento, mientras hablaba con una de las omegas mayores del pueblo y el bebé estaba sentado sobre una estera tejida cerca del fuego. Y entonces escuchó el grito. Se dio vuelta con el corazón en la garganta. El bebé había caído. Llegó a su lado en segundos, levantándolo entre sus brazos, sintiendo el calor de sus lágrimas contra su piel. Revisó cada centímetro, un brazo morado, una raspada en la frente. Nada que pusiera en riesgo su vida. Pero no debió haber pasado. No debió haber pasado. Levantó la vista y ahí estaba. La prometida,
parada justo al borde de la luz del fuego, con las manos entrelazadas frente a ella. Sin sonreír esta vez. Sin necesitar hacerlo. Había ganado esa ronda y lo sabía. El alfa llegó momentos después. Sus ojos viajaron de ella al bebé llorando y luego a la prometida. Y por primera vez, ella vio furia real en su mirada. Furia de verdad. El miedo duró exactamente lo que tardó en convertirse en rabia pura. Cuando tuvo al bebé seguro en sus brazos, se puso de pie. Dio la vuelta hacia la prometida, que seguía parada con esa expresión de inocencia fabricada. Los niños son tan torpes a esta edad, dijo ella suavemente. Ella apretó la mandíbula. No me insultes la inteligencia. La prometida parpadeó, como si la sorprendiera la respuesta. Claro que la sorprendió. Por semanas la había visto aguantar en silencio, tragarse cada pequeño golpe. Creía que la tenía medida. Llevas vigilándome desde el momento en que llegaste, dijo ella, con voz baja pero que cortaba como vidrio. Tratando de empujarme a un rincón. Esperando que me doblara. La otra intentó hablar. Yo solo quería, hacerse la buena, la interrumpió. Lo sé. Eso es lo que más da asco. Que nunca dices nada directo. Solo pequeños venenos, uno tras otro. Miró al bebé que aún sollozaba contra su hombro. Luego miró a la prometida con ojos que ya no tenían miedo de nada. Esto ya no va a seguir así. Algunos de los aldeanos que habían formado un círculo alrededor del incidente murmuraban entre sí. Habían visto demasiado. Las palabras cuidadosas, el trato calculado. Pero ahora esto era diferente. Ahora se había lastimado a un niño. Volteó hacia el alfa. Vas a quedarte ahí parado y dejar que siga haciendo esto. Él había estado en silencio todo el tiempo, la expresión imposible de leer. Pero ahora era diferente. Ella vio los dedos tensarse. Vio la mandíbula apretarse. Y vio algo que nunca antes había visto en esos ojos oscuros, una decisión tomándose en tiempo real. El alfa no respondió de inmediato. Solo miraba. A su prometida. Al bebé lastimado. A la mujer parada frente a él sin temblar, exigiendo que alguien en su vida por fin hiciera lo correcto. Y en ese silencio, ella entendió que esto no era solo sobre ella. Era sobre él también. Sobre el peso de toda una vida de expectativas, de roles asignados antes de nacer, de un destino que alguien más eligió por él. Por primera vez tenía que decidir por sí mismo. Y la prometida lo vio también. Porque actuó rápido. Se acercó, con la voz quebrada justo lo suficiente para parecer herida pero no desesperada. Estás siendo manipulado, dijo. Ella te está poniendo en contra de mí. De los ancianos. De tu propio deber. El alfa apretó la mandíbula. Nadie me está manipulando. Pero ella ya estaba actuando, asegurándose de que los ancianos, los guerreros, toda la tribu que estaba mirando, escuchara. Di todo por esta tribu. Estuve lista para ser tu compañera, para honrar lo que los ancianos decidieron. Y ahora me vas a desechar por una omega que llegó con un hijo sin padre y sin linaje. La palabra colgó en el aire como un golpe. Un murmullo sacudió a los espectadores. Era su carta final. No contra ella directamente. Contra la tradición misma. Le estaba recordando a todo el mundo que ella era la opción correcta según las reglas. Y estaba forzando al alfa a elegir entre su manada y su corazón. Ella esperó. Por un segundo terrible, pensó que él se doblaría. Y entonces él exhaló. Despacio. Con una calma absoluta que ella nunca había visto en nadie. Y cuando habló, su voz era fría y clara como el agua de montaña. Le debo a esta tribu mi liderazgo. Mi lealtad. Mi protección. La prometida empezó a sonreír. Pero él no había terminado. No les debo mi corazón. La sonrisa se congeló. Un murmullo de impacto recorrió a la tribu como una ola. El alfa se volvió hacia su prometida. No te tomaré como mi compañera. Y no voy a permitir que te quedes aquí después de lo que has hecho. Silencio. Puro y absoluto. Y luego un chillido de furia. ¿Vas a tirar tu futuro por ellos? Por una omega que nadie más quiso. Algo oscuro y peligroso brilló en los ojos del alfa. No espero que lo entiendas, dijo. Porque nunca los viste como yo los veo. El aliento de ella se cortó. Y no pudo evitarlo. El corazón se le fue al piso de la manera más estúpida y maravillosa posible. En el caos que siguió, la prometida no se rindió de inmediato. Hizo lo que hacen los que no saben perder con dignidad, apeló a todos los demás. Los ancianos se pusieron de pie, furiosos. Una voz masculina tronó sobre la multitud. Esto es inaceptable. Una omega sin linaje, sin vínculos, forastera, y la harías tu compañera. El alfa ni parpadeó. Sí.
El anciano resopló. No puedes. Puedo, lo cortó el alfa. Y el murmullo de Sok fue audible desde todos los rincones del claro. Nadie le llevaba la contraria a los ancianos. Nunca. Tu deber es con la manada, con la estabilidad. Mi deber es liderar, interrumpió de nuevo el alfa, y esta vez su voz tenía un filo de advertencia. Proteger a quienes en mi manada han demostrado su valor. Sus ojos la encontraron a ella. Y lo han demostrado. Otro anciano, con la voz helada como el invierno. Si son digna, que lo demuestren. El pueblo se quedó callado. Ella reconoció esas palabras. Las había escuchado antes, en otra manada, en otra vida. Significaban un desafío. Una prueba. Pero esta vez no le dio miedo. Esta vez algo en su interior se endureció de la manera más tranquila que había sentido en mucho tiempo. Se limpió mentalmente las rodillas, apretó al bebé una vez más, y se lo entregó a su padre entre la multitud. Luego levantó la barbilla, miró al anciano directamente a los ojos y dijo: Bien. Dime qué tengo que hacer. A la mañana siguiente, toda la tribu se reunió. Habían marcado un claro amplio rodeado de árboles y formaciones de roca. Los guerreros formaban un semicírculo. Los ancianos observaban desde una plataforma elevada. Y ella estaba en el centro, el bebé a salvo con su padre entre la multitud. El alfa se paró a su lado. No tienes que hacer esto, murmuró. Ella apretó los puños. Sí tengo que hacerlo. Porque esto no era solo sobre si merecía estar junto a él. Era sobre quién era ella. Quién siempre había sido. Toda su vida le habían dicho que las omegas eran débiles. Que debían someterse, seguir, pertenecer a alguien más. Ya era suficiente de eso. Uno de los ancianos se adelantó. La prueba constará de 3 partes. La primera, resistencia. La segunda, estrategia. Y la tercera, sus ojos le encontraron, fortaleza. Ella no dijo nada. Pero por dentro ya estaba lista. La primera prueba fue resistencia. Un sendero brutal a través del bosque, con terreno disparejo, lodo, ramas y pendientes. La intención era clara, querían verla caer. Corrió. Los músculos le ardían, el aliento llegaba en jadeos cortos y afilados, y el barro le salpicaba los tobillos en cada zancada. Pero no se detuvo. No fue la más rápida. Pero cruzó la línea de llegada de pie. Y los murmullos en la multitud fueron diferentes a los de la noche anterior. Nadie esperaba que llegara tan lejos. La segunda prueba fue estrategia. La pusieron en un círculo con 4 guerreros. No para ganar, dijeron. Solo para sobrevivir. Pero ella no peleó a lo bruto. Evadió. Dejó que ellos se cansaran entre sí, que sus propios movimientos los llevaran a posiciones incómodas. Usó el terreno, las sombras, los ángulos. Cuando la prueba terminó, ella seguía de pie. Golpeada, adolorida, pero de pie. Y ahora hasta los ancianos la miraban diferente. La tercera prueba fue la más importante. No por lo físico. Por lo que exigía. El anciano principal dio un paso al frente con una expresión que claramente esperaba que ella fracasara. Pregunta final, dijo. ¿Qué significa ser una omega? Silencio total. Todos esperaban la respuesta correcta. La respuesta de siempre, sumisión. Lealtad. Obediencia. Devoción. Ella los miró a todos, uno por uno. Y levantó la barbilla. Significa conocer tu propio valor. La onda de impacto fue inmediata. Murmullos, respiraciones contenidas, cejas levantadas. Ella giró hacia el alfa, y su voz fue firme y clara como el mediodía. No estoy aquí porque necesito un alfa. Estoy aquí porque lo elijo a él. Y él me elige a mí. El claro estalló. Algunas voces en contra, muchas más a favor. El alfa sonrió. Y ella supo que había ganado. No fue sencillo ni mucho menos. Los ancianos tardaron un momento eterno en procesar lo que acababa de pasar. Uno de ellos habló al fin, con la voz tensa pero controlada. Has demostrado tu fortaleza. Pero la fortaleza sola no te da un lugar aquí. Los guerreros se tensaron. La tribu contuvo el aliento. El alfa habló. Su voz atravesó el silencio como si fuera la única voz que existía en ese momento. Mi compañera no necesita su permiso. El anciano se volvió bruscamente. Desafías nuestra autoridad. Él no parpadeó. Les recuerdo que mi palabra es final. Un silencio. Pesado, cargado de todo lo no dicho. Y luego, lentamente, el anciano bajó la vista. No fue rendición exactamente. Fue aceptación. Renuente, incómoda, pero real. El alfa se volvió hacia ella. La voz más baja ahora. Solo para los dos. Aún puedes elegir.
Ella lo miró. Este alfa que nunca había intentado romperla. Que la había observado sin juzgarla. Que le había dicho que se pertenecía a sí misma. Este hombre que frente a toda su tribu, frente a los ancianos y la tradición, había dicho que no le debía a nadie su corazón. Respiró profundo. Te elijo a ti. Una sonrisa lenta se extendió en sus labios. Y ella, por primera vez en su vida, supo que había llegado a casa. La tribu no tardó en prepararse. La unión se celebraría al atardecer, bajo el árbol sagrado en el corazón del pueblo, bendecida por la naturaleza misma. Ella nunca había imaginado un momento así. No para ella. No después de todo. Después de ser abandonada, traicionada, obligada a pelear por un lugar en un mundo que no la quería. Y aún así ahí estaba, parada en el borde de los terrenos de ceremonia, el bebé en brazos de su padre, la tribu reunida alrededor. Al centro de todo, él. El alfa debajo del gran árbol, con los ojos puestos en ella desde que apareció. Esta noche se veía diferente, no por las pieles ceremoniales ni por los patrones tejidos pintados en sus brazos, símbolos de devoción y protección. Se veía diferente porque por primera vez, parecía completamente en paz. Ella caminó hacia él. El anciano levantó las manos para pedir silencio. El vínculo entre compañeros no es de dominación, dijo, su voz firme y solemne. Es de confianza. De elección. El alfa extendió la mano lentamente, dándole tiempo de decidir. Ella no dudó. Le puso la mano encima. Un gruñido profundo salió del pecho de él. No de posesión. De promesa. La tribu estalló en aprobación. El bebé, en brazos de su abuelo, gorjeó contento, como si en algún lugar de su pequeño corazón entendiera que por fin habían encontrado donde pertenecían. Ella cerró los ojos. Exhaló despacio. Por primera vez en su vida, no era la segunda opción de nadie. Era la primera. La celebración duró hasta bien entrada la madrugada. Música, risas, fuego. Los guerreros compartían bebidas y contaban historias. Las omegas bailaban libremente bajo el cielo abierto. El bebé pasó de brazos en brazos, llenado de cariño por gente que hacía apenas unas semanas no sabía que existía. Y ella estuvo ahí en el centro de todo, sintiéndose segura de una manera que casi no reconocía. Pero el pasado tiene la costumbre de llegar en los peores momentos. Un mensajero llegó justo antes del amanecer. Ella lo sintió antes de escucharlo, esa vibración en el estómago de algo que venía. El mensajero inclinó la cabeza. Rouen y Kieran se enteraron de lo que pasó. Ella respiró profundo. Esos nombres. Los fantasmas que había dejado atrás. El alfa apareció a su lado de inmediato, su presencia como un muro sólido. ¿Quieres verlos?, le preguntó en voz baja. La tribu esperaba su respuesta. Ella pensó. Pensó en el dolor que cargaron esos nombres durante tanto tiempo. En el amor que tiraron, en el hijo que ambos abandonaron sin siquiera voltear a ver. Pensó en quién era ella ahora, en lo que había construido, en lo que había ganado. Y pensó en quién quería seguir siendo. No. Su voz fue completamente tranquila. No quiero verlos. El mensajero asintió y se fue. Así, con esa sola palabra, cerró la puerta al pasado para siempre. El sol salió sobre la tribu oca derramando luz dorada entre los árboles, pintando el mundo de un naranja tibio que olía a pino y a tierra húmeda. Ella estaba parada en el borde del pueblo, mirando el amanecer con su bebé en brazos. Pequeños dedos se enroscaron en su pecho, cálidos y seguros. Pasos detrás de ella. No necesitaba voltear para saber quién era. El alfa se detuvo a su lado, callado por un momento, dejando que el silencio de la mañana los envolviera a los dos. Luego preguntó en voz baja, ¿te arrepientes? Ella lo miró. No había duda en sus ojos. Solo esa calma quieta que ella había aprendido a leer. Dejó salir el aire despacio. Me la pasé toda la vida sobreviviendo, murmuró. Peleando. Corriendo. Lo miró, a este alfa que le había dado una lección cuando nadie más lo había hecho. Pero ya estoy en casa. La expresión de él se suavizó. Y mientras el viento llevaba consigo el olor a leña encendida y a vida nueva, ella supo, con toda la certeza que puede caber en un corazón humano, que por fin había llegado al lugar donde siempre debió estar. Y que nadie, absolutamente nadie, iba a quitárselo jamás. Si llegaste hasta aquí, seguramente sabes lo que se siente estar en el lugar equivocado rodeado de las personas equivocadas, esperando que alguien finalmente te vea de verdad. Esta historia es para todas las personas que alguna vez tuvieron que pelear por el derecho de simplemente ser. No te detengas. Tu tribu existe. Y cuando llegues a ella, vas a saber. Si esta historia te llegó al corazón, dale like para que más personas puedan encontrarla. Y si quieres seguir escuchando historias así,
Suscríbete para no perderte lo que viene. Aquí siempre habrá un lugar para ti.